Las cartas de San Pablo en breve. Cuando tomamos la Sagrada Escritura, la Biblia, nos damos cuenta que ahí en el Nuevo Testamento hay 27 libros, llamados libros canónicos, es decir, la Iglesia los reconoce como inspirados por Dios Espíritu Santo, aunque tengan también autores humanos. De esos 27 libros, 13 pertenecen a la autoría de San Pablo, el apóstol de los gentiles, el apóstol de los paganos, aquel que predicó el Evangelio entre los no judíos, fundamentalmente. Y estas cartas están ordenadas en la Sagrada Escritura no de manera cronológica, sino que están ordenadas de mayor a menor extensión. Por eso la primera carta que aparece es la más extensa, la carta a los romanos, luego siguen las dos cartas a los corintios, luego la carta a los gálatas. Es según la extensión y no el orden en que fueron escritas. De hecho, el primer escrito del Nuevo Testamento se debe a San Pablo y es la primera carta a los tesalonicenses, de la cual más al ratito hablaré brevemente. San Pablo ordinariamente no escribía de puño y letra las cartas, que están en griego. Todas las cartas están en idioma griego, sino que usaba un secretario. Él dictaba las cartas a un secretario o a dos incluso, porque no las escribía en un solo día, sino que las iba dictando a lo largo de los días, y así resultaron escritas. Bien, el orden en el que San Pablo dispone las cartas es el siguiente. Se puede distinguir fácilmente en cada una de las cartas paulinas 4 secciones. La primera sección, llamada la introducción, consta del autor. Aquí San Pablo ordinariamente se presenta como yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Esa es una constante, porque en su tiempo había algunos que dudaban de él, que no lo querían, y decían, pero si él ni siquiera fue apóstol de Cristo, no fue del grupo de los 12. Pero San Pablo fue llamado de una manera particular por Cristo para ser su apóstol entre los gentiles. Por eso Pablo en el encabezado de sus cartas reclama esta dignidad que Cristo mismo le otorgó. Ahí mismo en la introducción, además de poner quién es el autor, pone también el destinatario, a los hermanos de tal iglesia. Y luego viene un saludo para ellos, que ordinariamente es la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor para todos ustedes. Es un saludo que los sacerdotes utilizamos también en la celebración de la Santa Misa. Son palabras inspiradas por el Espíritu Santo. La segunda parte que comprenden las cartas de San Pablo es aquella llamada doctrinal. Después de la introducción viene una sección donde él expone el misterio o la doctrina cristiana. Está clarito, está bien delimitada. De hecho, las Biblias siempre ponen un encabezado indicándonos que viene una sección teológica, doctrinal. La tercera parte es una sección llamada moral, donde San Pablo insiste a los cristianos a los cuales está escribiendo que lleven una vida coherente con lo que creen, que cambien su manera de pensar, su manera de actuar, que haya paz, tranquilidad, armonía, concordia, amor fraterno, amor a Dios, culto a Dios, respeto a las cosas sagradas. Esa es la sección llamada exhortativa, moral o parenética. Y la cuarta parte
es la conclusión, donde da saludos finales y envía bendiciones. Recordemos pues entonces estas 4 partes: la introducción, la sección doctrinal, la sección moral y la conclusión. Son las partes ordinarias en que San Pablo divide sus cartas. Y las cartas, según los estudiosos, pueden ser divididas en 4 grupos. El primer grupo se llama cartas soteriológicas. Sotería en griego quiere decir salvación. Cartas soteriológicas se llaman así porque tratan precisamente del misterio de la salvación operado por Cristo. Es un tema central en estas cartas, pero no exclusivo. Y las cartas soteriológicas son las 4 grandes, que son Romanos, la primera y la segunda a los Corintios y la carta a los Gálatas. Viene un segundo grupo llamado cartas cristológicas, y reciben el nombre de cartas cristológicas porque ahí San Pablo se centra mucho en la persona del Hijo de Dios, en la naturaleza del Hijo de Dios. Son cartas, desde luego, preciosas. Son 3. Son Efesios, Colosenses y Filipenses. Un tercer grupo son las llamadas cartas escatológicas. Eschatos en griego quiere decir último. Escatológicas se llaman porque tratan de las cosas que habrán de suceder al final de los tiempos, y también habla de la segunda venida de Cristo, puesto que la fe cristiana asegura que Cristo habrá de volver al mundo para juzgar a vivos y muertos. Hubo ya una primera venida en la humildad, en la sencillez, cuando predicó, cuando anunció el Evangelio, padeció, murió y resucitó. Actualmente está sentado a la derecha del Padre, pero habrá de volver lleno de gloria al final de los tiempos. Lo encontramos en las cartas escatológicas, que nada más son 2, la primera y la segunda carta a los tesalonicenses. Les recuerdo, la primera carta a los tesalonicenses es el escrito más antiguo del Nuevo Testamento. O de otra forma, la primera carta a los tesalonicenses es el primer escrito de todo el Nuevo Testamento. Y finalmente tenemos el cuarto grupo de las cartas llamadas pastorales. Tienen esta característica: van destinadas a 3 discípulos de San Pablo: Timoteo, Tito y Filemón. Son 4 cartas, 1 y 2 a Timoteo, una carta a Tito, una carta a Filemón, y reciben el nombre de pastorales porque San Pablo aconseja, motiva a estos predicadores del Evangelio la manera como deben hacerlo, con qué sentimientos, con qué entrega, teniendo siempre presente que la gloria y la honra son para Dios y para su enviado, nuestro Señor Jesucristo. Una mención aparte la merece la carta llamada a los Hebreos, que durante mucho tiempo fue considerada como una carta también de San Pablo. Pero los estudiosos han determinado que esta carta realmente no es obra directa del apóstol Pablo, sino de uno de sus discípulos. ¿Quién pudo haber sido ese discípulo? Pues hay varios que son candidatos. Tengo un video en este canal que se llama ¿Es Apolo el autor de la carta a los Hebreos? Los invito a buscarlo y también a meditar, porque Apolo reúne las condiciones de un discípulo de Pablo capaz de escribir algo tan precioso como la carta a los Hebreos. Una prueba, nosotros que no estamos haciendo un estudio exegético de los escritos de Pablo, lo tenemos en el encabezado de la carta a los Hebreos. No hay introducción como en el resto
de las cartas que son de Pablo, donde, como he dicho, hay una introducción, donde él se presenta como apóstol y como autor de la carta, donde hay un destinatario. Dice a ustedes los romanos, a ustedes los filipenses, a ti Timoteo. Aquí no. Aquí no está el saludo de la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con ustedes. La carta a los Hebreos inicia directamente con el tema, diríamos con la parte doctrinal. Pero no solamente es la ausencia de una introducción típica de San Pablo, sino también el lenguaje, las expresiones, la cuestión literaria, hablan de que el autor material de esta carta no es Pablo, sino un discípulo suyo. Lo que sí debemos tener siempre en cuenta, hermanos, es que las cartas de Pablo, que son 13, la carta a los Hebreos y el resto de los escritos de la Biblia, tienen por autor fundamental a Dios Espíritu Santo. Por eso, la Biblia tiene dos autores, el autor principal que es Dios y un autor humano que actúa conforme a la inspiración del Espíritu Santo. Que estos detalles sobre las cartas de San Pablo nos ayuden a saborear más y mejor esa palabra tan llena de teología, de profundidad, de cosas preciosas para el alma de todo fiel. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Leamos, hermanos, la Sagrada Escritura siempre.